Muy buenos días, mis queridos hermanos. Te habla el hermano Joaquín Lavoy, Caco Lavoy, desde la primera iglesia bautista de Ponce, para compartir con ustedes la lección número 26, que se encuentra en la epístola del apóstol Santiago, capítulo 3, versos del 1 al 12. Y se titula Cuidado. Y nos manda a cuidar la lengua, que es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grandes boscas enciende un pequeño fuego. Que en todo el Señor Jesucristo tenga el primado. El objetivo es mostrar la importancia de cómo las cosas pequeñas, sobre todo pecados pequeños, como los de la lengua, pueden causar grandes estragos. Entender el daño que el mal uso del habla, las malas lenguas pueden hacer. El autor de esta epístola es el apóstol Santiago o Jacobo, hermano de Jesús. Se escribe esta epístola alrededor del año 48 al 62 después de Jesucristo. De hecho, Santiago se piensa que muere en ese año 62. El tema principal es la fe. Las palabras clave, fe y riqueza, que ya las hemos estudiado en las clases anteriores. Hoy el tema principal es la lengua. Santiago es la forma española de Jacobo o Iacobo, Iago, San Iago, y de ahí de San Jacobo pasó a Santiago. El texto bíblico para esta mañana lo encontramos en el capítulo 3 de esta epístola y vamos a estar estudiando los versos del 1 al 12. El tema es domar la lengua. Algo difícil, ¿verdad? Santiago capítulo 3, verso 1, comienza diciendo, y es una advertencia a los maestros, la responsabilidad nuestra. Dice, hermanos míos, no se convierta la mayoría de ustedes en maestros. La palabra griega didáskalos. Bien saben que el juicio que recibiremos será mayor. Esa es la versión de Reina Valera. Dios habla hoy y dice, hermanos míos, no haya entre vosotros tantos maestros. Pues ya sabéis que quienes enseñamos seremos juzgados con más severidad. Didáskalo significa instructor, doctor, maestro o padre de familia. O sea que el maestro de escuela bíblica, al igual que el maestro de la universidad, de las escuelas elementales, superiores, es un instructor. Pero viene siendo un padre de familia, el maestro es como un padre. Así que la responsabilidad de ese maestro es mayor que la responsabilidad de los otros hermanos. Así que no hay ningún empeño en serlo si no tenemos la capacidad. El verso 2 dice que todos cometemos muchos errores. Que quien no comete errores, lo que dice, es una persona perfecta. La palabra griega es teleios y además capaz de dominar todo el cuerpo. Dios habla hoy y lo traduce de la siguiente forma. Todos cometemos muchos errores. Ahora bien, el que no comete ningún error en lo que dice es un hombre perfecto. Fíjate que entonces el error es en lo que se dice, es en el control de la lengua, ¿verdad? Capaz también de controlar todo su cuerpo. Así que, ¿y qué significa ser perfecto? Un varón perfecto. Perfecto, la palabra griega strong en la 5046 viene de telos, el fin. O sea, cuando ya se consuma, es terminado, es perfeccionada la persona. Así que cuando aquí se traduce que el que no comete errores es una persona perfecta, es una persona que ha terminado ya de madurar. Cuando se aplica esta palabra teleios a persona, significa íntegro, una persona íntegra.
su totalidad. Particularmente cuando se aplica a nosotros los creyentes, la palabra denota madurez. El cristiano maduro, el que no se enoja por cualquier tontería, el que no busca cómo vengarse, el que no, ya ustedes saben, o sea, así que una persona perfecta es una persona madura. De cristianos inmaduros, pues, eso el Espíritu Santo tiene que trabajar con nosotros mucho, ¿verdad? Pero esa es la meta, llegar a ser cristianos perfectos, cristianos maduros, que podamos tener dominio propio, que somos cristianos, que ya el alfarero haya terminado con nosotros. Santiago 3:2 dice, es importante que está importante tanto lo que usted dice como lo que no dice. Así que entonces es cuestión de controlar, como decimos por ahí, la sin hueso, porque la lengua no tiene hueso, ¿verdad? Así que es importante no tan solo lo que decimos, sino lo que no decimos. La apropiada manera de hablar no es decir solamente palabras correctas, palabras bonitas, bien rebuscadas, en el momento oportuno, en el momento que más lo necesita la palabra, pero sino que también incluye controlar los deseos de querer decir lo que no se debe. Así que esa es la apropiada manera de hablar. No tan solo de hablar bonito, hablar por, como decimos, por el centro del plato, las cosas claras, sino controlar lo que uno no debe decir. Porque a veces ahí es que está el problema, que no controlamos y asumimos que somos llamados y que tenemos que llamar y decirle al hermano tal y cual y más cosas. Así que cuidado con eso, que la palabra es clara. Ejemplo del uso incorrecto de la lengua incluye la murmuración, el menospreciar a otro, manipular, que es mucha manipulación, ¿verdad? A todos los niveles. La enseñanza falsa. Imagínate que en la iglesia se meta la enseñanza falsa. De ahí la responsabilidad de los didascalos, de los maestros. La exageración. Hay algunos de nosotros, ¿verdad?, propensos a exagerar las cosas, a que nos crean. Acusaciones. Por otro lado, la lisonja, el lambeojo y sobre todo la mentira. Así que estas son ejemplos del uso incorrecto de la lengua. Así que antes de hablar, pregúntese, ¿es verdad lo que quiero decir? ¿Es necesario? ¿Es agradable? Fíjate que puede ser verdad, pero en ese momento a lo mejor no es necesario que tú hables. Así que a veces hay que tener control de la lengua, aunque sea verdad. No porque sea verdad, hay que evitarlo para adelante. Hay que ver si es necesario, si contribuye a algo, porque si lo que voy a decir no contribuye, mire, cállese la boca. ¿Es agradable lo que voy a decir o es desagradable? Así que estas preguntitas nos las tenemos que hacer siempre que vamos a hablar. Y entonces continúa Santiago diciendo, en el verso 3, a los caballos les ponemos un freno en la boca ¿para qué? Para que nos obedezcan y así podernos controlar todo su cuerpo. Podemos, Nueva Traducción Viviente dice, pero podemos hacer que un caballo vaya donde querramos si le ponemos un pequeño freno, el estribo, ¿verdad?, en la boca. Y fíjese entonces, esos son los caballos que con una cosita pequeña en la boca son controlados. Fíjense en los barcos, aunque son grandes, impulsados por fuertes vientos. Claro, Santiago está hablando de los barcos de vela de aquel tiempo, ¿verdad? Fuerte viento, se le dirige por un timón. La palabra griega pedalion, muy pequeñito, y el piloto lo lleva por donde quiera. Pedalion o pedón, de ahí viene la hoja de un remo, o la palabra timón o pedal. Cuando hablamos de los pedales, del timón, es el pedalion. Así que un pedalion chiquitito puede guiar un barco enorme con un fuerte viento que lo impulsa. Sin embargo, el capitán del barco lo puede controlar.
Así es la lengua, que aunque es un miembro muy pequeño, se jacta de grandes cosas. Vean qué bosque tan grande puede incendiarse con un fuego tan pequeño. Así que Santiago nos dice que cosas pequeñas como el estribo en la boca del caballo, el timón en el gran barco pueden dirigirlo. Que la lengua entonces, un miembro pequeño, se jacta de grandes cosas, pero que es difícil de controlar. La palabra lengua en griego es glosa. De ahí viene, glosa significa lengua, pero también implica lenguaje, idioma, palabra. O sea que entonces, cuando hablamos de la lengua, no necesariamente es el órgano de la lengua, sino también el idioma, lo que sale. Porque la lengua en realidad es un instrumento, pero el pensamiento viene de la mente, viene de arriba del cerebro. Ahí es que la lengua lo que hace es ejecutar el lenguaje, ¿verdad? Así que así es la lengua, un miembro muy pequeñito. By the way, esa lengua es controlada por este nervio, se llama el hipogloso. Nosotros en broma siempre le decimos a los residentes, a los estudiantes, que controlen el hipogloso, porque el hipogloso es de los 12 pares de nervios craneales, el número 12. El número 12, par craneal. Y este es el que controla la lengua. Si controlamos con nuestra mente el hipogloso, el lenguaje, el idioma que va a salir por ahí va a estar controlado. Así que vamos a ejercitarnos. Vamos a controlar el hipogloso, mis hermanos, para que no meternos en tantos problemas. Sigue diciendo el verso 16, el verso 6. Y la lengua es fuego. Es un mundo de maldad. La lengua ocupa un lugar entre nuestros miembros, pero es capaz de contaminar todo el cuerpo. Si el infierno la prende, puede inflamar nuestra existencia entera. Este texto está como que medio oscuro, ¿verdad? ¿Qué tenemos aquí? Que la lengua es como un fuego, pero que está lleno de maldad. Y entonces dice aquí, si el infierno la prende, en otras palabras, si el infierno es el que domina nuestra lengua, eso es capaz de contaminar todo nuestro cuerpo, toda nuestra vida, toda nuestra existencia, todo nuestro entorno. Así que de ahí vamos al vocabulario según el libro de texto, el discípulo. En el discípulo dice, cuando traduce el mundo entero, el cosmos, dice que los intérpretes y traductores no concuerdan en cuanto al sentido exacto de esta frase, que ciertamente las palabras que se usan en el original griego tienen sentido por una parte de una rueda, un ciclo, una cosa completa, por otra parte de creación, origen, posiblemente de la misma vida. Por eso nos lleva a distintas versiones. Mira cómo otras versiones han traducido esta palabra, nuestra existencia entera. O sea que la lengua es fuego y está llena de inmundicia, de maldad. Y esa, si el infierno la enciende, nos enciende todo el cuerpo, nos contamina y nos inflama y nuestra vida, nuestra existencia completa. De ahí entonces, mira como otras versiones. Nácar Colunga lo traduce que va a inflamar y afectar toda nuestra vida. Biblia de Jerusalén lo traduce la rueda de la vida. Biblia de las Américas, el curso de nuestra vida. Reina Valera del 95, la rueda de la creación. Sea la que sea la traducción, todos tienen el mismo sentido. Es nuestra vida la que está en juego, es el entorno familiar, de trabajo. O sea, afectamos todo nuestro entorno. Mira cómo lo traduce Dios habla hoy y Biblia textual. Dios habla hoy lo traduce. Y la lengua es un fuego. Y es un mundo de maldad.
puesto en nuestro cuerpo, que contamina a toda la persona, está encendido por el propio infierno. El infierno mismo, el Gehenna, el Hades, es el que da rienda a la lengua y a su vez hace el curso de la vida. Pero no es de esa persona nada más, de esa persona y de su entorno. Biblia textual traduce también la lengua un fuego. El cosmos es el universo de la iniquidad. El mundo, como lo traduce aquí, mundo, cosmos, universo, o sea, el todo. La lengua colocada en nuestros miembros contamina todo el cuerpo y enciende la rueda de la existencia. En otras palabras, le mete fuego a tu vida, a mi vida, siendo a su vez inflamada o encendida por la Gehenna. En otras palabras, la Gehenna, que vamos a hablar un poquito de lo que es el infierno, el Hades. El Hades enciende la lengua y la lengua enciende todo el cuerpo, y esa, una vez prendido ese fuego, afecta toda la vida, todo el curso de nuestra existencia. Gehenna es la palabra aquí que dice que el infierno, esta palabra que Dios ha hablado y dice infierno, el infierno es la Gehenna. Gehenna es de origen hebreo, significa valle del Hinnom o valle de Tofet. La Gehenna era un valle cerca de Jerusalén, a las afueras, ¿verdad? Es un lugar y se utiliza como una idea de un lugar donde va a haber un fuego eterno, donde va a haber un castigo eterno. Gehenna también se traduce en griego Hades, una traducción helénica, o sea, griega, de este hebreo, valle de Hinnom. O sea que valle de Hinnom significa Gehenna, y Gehenna se puede traducir como Hades también. Era una quebrada al suroeste del monte del templo en Jerusalén. Es un lugar donde se quemaba, mira lo que se quemaba allí, basura y desperdicio. En otras palabras, era el crematorio donde iba toda la basura, todos los desperdicios, todo lo que sobraba de los animales que se sacrificaban en el templo, de la basura de las casas. Iban a ese lugar y ese lugar estaba prendido en fuego 24/7, todo el tiempo, al día, constantemente. De allí la extensión figurativa de que es un lugar de eterno castigo, un lugar donde siempre hay fuego, pues allí van a parar. Cuando dice va a ir al infierno, va a ir a la Gehenna, era a ese lugar, porque significa que hay fuego, y no tan solo fuego, mira lo que hay allí, basura y desperdicio. En otras palabras, si usamos un poquito la imaginación, quiere decir que la basura y el desperdicio es lo que enciende la lengua. ¿Ves? La lengua es incendiada por la Gehenna, donde está, la Gehenna está llena de basura, de podredumbre, la basura, el desperdicio, todo lo malo que está allí quemándose. Eso es lo que enciende la lengua. Así que de ahí que a veces decimos que hay gente que abre la lengua, abre la boca y es como si fuera un pozo séptico, lo que las palabras que salen de allí, pues vienen de la Gehenna, vienen de precisamente del crematorio, del vertedero, donde se vertía la basura y donde se quemaban los desperdicios de animales y la basura, y eso es lo que sale de la boca de algunas personas. ¿Por qué? Porque dejan que esa basura, que ese infierno, esa Gehenna, prenda la lengua, y la lengua entonces quema todo el cuerpo. De ahí pasamos al verso 7. El verso 7 dice que la gente puede domesticar, y en efecto ha domesticado toda clase de bestias, aves, serpientes, animales marinos. O sea, el ser humano en el Génesis, Dios le dio la capacidad al hombre de domesticar y darle inclusive nombre a todas las bestias del campo, del mar, de aves, todo. Y que los domesticara, y el hombre ha podido. Sin embargo, el verso 8 dice, pero
mira qué cosa, nadie ha podido domesticar la lengua. Es un mal indómito. Indómito significa indomable, ¿verdad? Que rebosa, que sobreabunda, que está desbordado de veneno mortal. Así lo traduce. Ya mismo se cortan la lengua de otros hermanos. Con estos versos, nadie puede domesticar la lengua. Es un mal indómito rebosando de veneno mortal. Reina Valera en 95 lo traduce: ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, es indómito, indomable y está lleno de veneno. Así que podemos domesticar bestias, aves, serpientes, animales marinos, y la lengua que está en nuestro cuerpo no la podemos domar. Sin embargo, hagamos el esfuerzo, No porque aquí Santiago dice, mira, pues ni modo, no hay forma de domesticar la lengua. Pues no, es mejor combatir un fuego que ir por los alrededores prendiendo otro. ¿Qué significa? Que es mejor que usted apague el fuego que prendió y no esté prendiendo otro fuego más allá. Recuerda que no estamos enfrentándonos al fuego de la lengua en nuestras propias fuerzas. El cristiano tiene una fuerza, tiene un paracletos, tiene a alguien al lado, tiene a ese abogado que el Señor Jesucristo nos dejó, y es el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo nos dará mayor poder para controlar y supervisar lo que decimos. Así que en nuestra propia fuerza no podemos dominar la lengua, pero en la fuerza del Espíritu podemos, para que cuando seamos ofendidos, recordemos que el amor de Dios y no reaccionemos de un modo vengativo. Así que recurrimos al poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo que nos llena de amor, nos llena de dominio propio, nos llena de control, y apagamos en el nombre de Jesús el fuego que pueda encender esa lengua llena de veneno. A menudo nos desconcierta nuestro lenguaje contradictorio, ¿verdad? A veces nuestro lenguaje es correcto, agrada a Dios, qué bueno, alabado sea el Señor. Pero en otras ocasiones es un lenguaje violento y destructivo. Todos hemos vivido esas experiencias en nuestra vida cristiana a través de los años, que a veces o somos nosotros o otro hermano del cual no esperamos. Hombre que ha sido una mujer correcto, su andar, su hablar, su caminar, de momento se torna violento y destructivo. La pregunta es entonces, ¿cuál de estos refleja nuestra verdadera identidad? La lengua nos da una idea de nuestra verdadera identidad, de nuestra naturaleza humana fundamental. Examinemos nuestro lenguaje, nuestro uso de nuestra lengua, y ahí vamos a ver de verdad cuál es nuestra naturaleza. Porque, mira, mi hermano, fuimos hechos a la imagen de Dios, pero también hemos caído en el pecado. O sea, y esa caída en el pecado es lo que hace que perdamos el control de la lengua. Y una vez descontrolada la lengua, descontrolamos todo el cuerpo. Dios está interesado en cambiarnos de adentro hacia afuera a través del poder del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo purifica tu corazón y mi corazón, también nos da dominio propio, de modo que la persona pueda decir las palabras que agradan a Dios. Y esto es lo que nos decía el apóstol Pablo, que no lo había alcanzado, pero que proseguía al blanco, seguía a la meta, a ese desarrollo de ese hombre perfecto a la imagen de Cristo. El verso 9 dice que con la lengua bendecimos al Dios y Padre, y que con ella maldecimos a los seres humanos que han sido creados a imagen de Dios. Dios habla hoy
traduce, con la lengua, lo mismo bendecimos al que es Señor y Padre, que maldecimos a los hombres creados por Dios a su propia imagen. ¿Y cómo es posible? Piensa tú, ¿cómo yo puedo, por un lado, bendecir a Dios y por otro lado, a Dios hacia arriba y al hermano que tengo al lado lo maldigo? Y la maldición puede ser de distintas formas. La maldición es que ese hermano está en necesidad, como decía en la primera clase el apóstol Santiago. Y tú le dices, vete, tienes hambre, vete y sáciate. Tienes frío, vete y cúbrete. Y tú no le das la herramienta. Eso es una forma de maldecir. Así que del corazón, de allí emana todo nuestro ser, nuestros pensamientos. En la lengua bendecimos a Dios por un lado, maldecimos a los seres humanos que han sido creados a esa imagen. Así que el verso 10 dice, pues mira, ¿sabes qué? De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Reina Valera dice, hermanos míos, esto no puede seguir así. Di para tu adentro y yo para mi adentro. Digo, Señor, esto no puede seguir así. Yo no puedo bendecir por un lado y maldecir por el otro. Nueva Traducción Viviente dice que así sale la bendición y la maldición de la misma boca. Sin duda, mi hermano, esto no está bien. Y esto no puede seguir así. Y hay que tomar cartas en el asunto. Así que en esta mañana, haz tu introspección igual que yo hago la mía. Y no podemos, si estamos viendo que estamos bendiciendo y estamos maldiciendo a la misma vez, bendigo a Dios y maldigo al hermano. No puede ser, esto no puede seguir así. El verso 11 entonces sigue Santiago y dice, ¿acaso de una misma fuente puede brotar agua dulce y agua amarga? O como dice Biblia textual, ¿acaso el manantial echa lo dulce y lo amargo por la misma abertura? ¿Verdad que es imposible? O somos dulces o somos amargos, pero la mezcla no hay forma. Así que o maldecimos o bendecimos. Más bien que, como dice aquí, salgan bendiciones tanto para Dios como para el hermano, como aquel que ha sido creado a la imagen de Dios. Bendigo a Dios, bendigo al Señor y bendigo a mi hermano que ha sido creado. Y bendecir a mi hermano no es el que tengo al lado también, es al hermanito que está al otro lado del mundo. Para eso es que contribuimos por las misiones. Para cuando la pastora o los hermanos de misiones piden para esto, hay que doblar rodillas y abrir el bolsillo. Porque hay que bendecir. Y no es de boca nada más, porque con la boca es un amén, ¿verdad? Así que bendecimos con las acciones. Y por último, el verso 12 dice, no es posible, hermano mío, que la higuera dé aceituna, o que la vid, que se supone que dé uvas, de higos, ¿verdad? Ni tampoco puede ninguna fuente dar agua salada y agua dulce. O es agua salada o es agua dulce. Así que entonces, lo más notable en este pasaje es el modo, ¿verdad? En resumen, ¿verdad? En la clase, es el modo en que Santiago muestra la importancia de una cosa pequeña como la brida del caballo, el timón del barco, que son cosas pequeñitas, controlan cosas grandes, y de ahí entonces lo compara con la lengua, que es una cosa pequeña, pero que puede controlar el resto del cuerpo. El freno del caballo, el timón de la nave, y luego nos habla en esta clase del poder de la lengua, que es difícil de dominar, más que ninguna bestia salvaje. En una lección anterior ya vimos el poder de la palabra airada, que lleva a la destrucción. Aquí parece ser no tan solo la palabra de enojo, airada, sino la palabra de maldición.
la de maledicencia y sobre todo el chisme, el murmurar, el estar murmurando y buscando cómo hacerle esto a otro, al hermano, al pastor, al diácono, al hermano de la junta tal o cual. La referencia a la lengua como una llama encendida en el infierno, que bien puede llegar a quemar todo un bosque, advierte contra el vicio de lo que llamamos las malas lenguas. Eso en la iglesia no puede suceder ni en tu vida diaria, no tan solo en la iglesia, en tu vida, en tu trabajo, en tu familia. Tienes que tener control. Tenemos que controlar nuestras lenguas. Las malas lenguas no solamente producen mal a otras personas, sino, mira qué cosa más seria, invalidan nuestro culto a Dios. ¿Cómo es posible que yo maldigo o no hago el bien a un hermano y después quiero orar, pedirle al Señor, alabarlo, hacer un culto en alabanza al Señor cuando no puedo ni trabajar con el hermano que está al lado? La misma boca no puede bendecir y maldecir. Y si lo pretende, es como una higuera que pretende dar aceituna. ¿Verdad que eso no puede ser? Una mata de higo no puede dar aceituna. Así que esto quiere decir que cuando una boca dada a las maldiciones y a la maledicencia, pretendemos alabar y bendecir a Dios, nuestra alabanza, nuestra bendición no son tales. Para que la boca bendiga a Dios, tiene que ser una boca de bendiciones. Que tu boca sea boca de bendición. Que tu boca sea boca de alabanza al Señor. Y a la misma vez no puede ser boca de ira, de chisme, de maledicencia. Oramos al Señor. Gracias, nuestro Dios, porque por tu palabra nos has creado y por tu palabra nos has llamado y por tu palabra nos has bendecido. Perdónanos por el mal uso que a veces hemos hecho de tu don del habla. Enséñanos a escuchar, enséñanos a pensar y a considerar antes de hablar. Purifica nuestras palabras para que no solo te bendigan, Señor, sino que sean de bendición para los demás. Por nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, la palabra hecha carne, oramos, Señor. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. La lección para el domingo próximo, si el Señor lo permite, la encontramos en Santiago capítulo 3, pero nos vamos entonces los versos del 13 en adelante, ¿verdad? Y Santiago capítulo 5. Nada, lean capítulo 3, el 4 y el 5 completo y nos vemos la semana que viene. Semana que viene el título es Sabiduría de lo Alto. Dios les bendiga, Dios les guarde.